Ahora, Buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros somos del grupo número 4. Le vamos a hablar sobre la política e instrumentos de gestión de los recursos hídricos en Bolivia. Los integrantes son Daniel Bedia de la Vega, Brenda Fuentes y mi persona, Jimena Fernández. Mi compañero Daniel va a comenzar con la explicación. muy bien. Si él está proyectando, otro tiene que... A ver, continúen. Ya, bueno. Buenas noches. Hemos identificado el conflicto principal de todo, que era la falta de interés político mostrado por los sucesivos gobiernos y las legislaturas, además de la presión ejercida por algunos grupos de poder al sentir que sus intereses económicos podrían verse afectados. Siguiente, por favor. Eh, Bueno, el primer conflicto del que vamos a hablar hoy es la mortandad de peces por contaminación de aguas en el río Piraí. El conflicto identificado es la expulsión de desechos de la producción de azúcar, mejor conocido como el jaruchi. Este conflicto está ubicado en la localidad de Fernández Alonso, en el municipio de Fernández Alonso del departamento de Santa Cruz. El daño de este conflicto, el daño se comenzó aproximadamente en 1974, pero los conflictos iniciaron recién en mayo de 1994. El generador de este conflicto fue el ingenio azucarero Unagro. Y bueno, aquí lo que ocurrió fue que la contaminación con jaruchi, o sea, con la expulsión de los desechos producidos por ingenio azucarero de la empresa Unagro, al arroyo que atraviesa toda la zona hasta llegar al río Pedicito, provoca mal olor, la mortalidad de los peces, la contaminación de las aguas subterráneas de la región y afecta a 11 comunidades productoras de arroz, de soya, de caña de azúcar, que utilizan el agua para la agricultura y para el consumo diario. Bueno, el área afectada de este conflicto son aproximadamente 50.000 hectáreas y afecta a una cantidad de 10.000 habitantes. Principalmente, la mayoría son agricultores que se dedican a la agricultura y esas cosas. Los puntos positivos que pudimos observar fueron la buena relación económica de los productores de caña de azúcar con los ingenios que compran sus productos. Eh, eh, Los puntos negativos sería la recurrente mortandad de peces producida por la descomposición del jaruchi que consume el oxígeno del agua. Y los puntos interesantes, la escala de las multas y medidas de mitigación que no son adecuadas a la magnitud del daño que provocan. Una de las especies las especies que son afectadas de los peces, está el surubí, la boga, el pacú, la peba, la raya, el general y el dorado. Otro punto igual que habría que ver es que los cañaverales, los que siembran las cañas para vender, gracias a que usan agua contaminada del río, el nivel de sacarosa es menor, por lo que la calidad del producto igual es menor y lo tienen que vender el precio del producto disminuye. Siguiente, por favor. Otro conflicto sería la reducción de la actividad piscícola en Villamonte. El conflicto identificado sería la contaminación del río Pilcomayo por diferentes actividades. Este conflicto está ubicado en el río Pilcomayo, en los municipios de Villamonte, Oconor, El Palmar y Subchichas de los departamentos de Tarija, Potosí y Chuquisaca. Esta contaminación se da desde la época de la colonia, pero sin embargo los conflictos comenzaron en septiembre de 1993. El generador de estos conflictos son las empresas mineras, las empresas petroleras, las ciudades que echan los desechos biológicos al río y la deforestación.
Bueno, un poco resumiendo este conflicto, las actividades de las empresas mineras que no asumen los costos para la construcción de una represa destinada a contener sus desechos y las ciudades que echan sus desechos al río sin antes tratarlas en lagunas de oxidación son las que contaminan el río Pilcomayo, afectando a la producción pesquera y a la reducción del tamaño de dichos peces. La población que fue afectada fue un total de 6.600 habitantes. Este conflicto afecta tanto al agua, a la flora, a la fauna y a la salud de la población. Los puntos positivos que pudimos ver es la defensa del río Pilcomayo y del sábalo, que es el pescado más apreciado en el mercado nacional e internacional. Los puntos negativos sería la erosión que sufre gran parte de la región, las aguas residuales que son vertidas sin ningún tratamiento en el río Pilcomayo y la contaminación por parte de las empresas mineras y petroleras. Un punto interesante es que la disminución de producción pesquera entre el año 1980 y 1998 se vio muy afectada. En ese lapso de 18 años pasó de 875 toneladas al año hasta llegar a disminuir hasta las 40 toneladas al año. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente conflicto es la contaminación de la quebrada del 9 por el ingenio azucarero. El conflicto identificado sería la contaminación de la quebrada del 9 por parte del ingenio azucarero desde que inició sus labores en el año 1966 a 15 kilómetros de la ciudad de Bermejo, donde deposita todos los desechos de la fabricación de azúcar. En la actualidad, la quebrada del 9 no tiene ninguna clase de vida, por lo que su recuperación se ve difícil. La FOBOMADE y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, preocupados por estas denuncias, realizaron estudios de contaminación de dichas quebradas, demostrando de esta manera que está prácticamente muerta y realizando denuncias públicas ante las autoridades. El área afectada de esta contaminación son 10.000 hectáreas. Afectó el agua, la flora, la fauna y la salud. Esta actividad es peligrosa y contaminante para el medio ambiente. Entre los puntos positivos podemos ver el rápido accionar de la FOBOMADE en las denuncias de las organizaciones de Bermejo. Puntos negativos podría ser, como la mayor parte de los conflictos ambientales del país, la falta de claridad en las políticas ambientales dificultan el cumplimiento de la ley del medio ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación va a seguir explicando mi compañera. El degrado del canal Tamego para la construcción de la hidrovía Paraguay y Paraná. Esta actividad estaba generada por el degrado del canal Tamego y obras de ingeniería, donde el daño se inició en enero de 1998. Este conflicto se ocurrió en Puerto Suárez, provincia de Germán Busch del departamento de Santa Cruz, donde lo que ocasionaron fueron los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, y en Bolivia las cámaras de exportadores de Bolivia. En este conflicto se dice que el proyecto de construcción de la hidrovía Paraguay-Paraná es un proyecto que beneficia a las empresas exportadoras de grano, minerales y recursos forestales, pero afecta al ecosistema de la región. En el caso del degrado del canal Tamego, solo beneficia a los empresarios, sin dejar nada más que impactos negativos en la región, pero en el río, para que sea navegable, se deben hacer modificaciones como la rectificación de curvas, remoción de superficies rocosas y también está la profundización de su lecho. De los aspectos positivos que se pudo identificar sería la construcción de la hidrovía, que genera empleos.
También favorece a los exportadores de granos, minerales y recursos forestales en los 5 países por los que llegaría a pasar. En lo negativo está la contaminación de aguas por la remoción de sedimentos que poseen residuos de metales, de agroquímicos e incluso también de heces fecales. También está el caso de la laguna Cáceres, donde nace el canal Tamego. El efecto sobre la población es grave, ya que esta provee de agua para el consumo humano. También está la remoción de sedimentos y su disposición en las orillas del canal que han provocado que la laguna se llene de lodo, afectando de manera directa a los pescadores. En lo interesante estaría lo que los generadores de la contaminación insisten en que los impactos ambientales son mínimos, aunque la realidad dice otra cosa, ya que el degrado del canal Tamego ha repercutido de manera directa en las lagunas Cáceres y en la vida de las personas. Siguiente. Otro conflicto sería la construcción de represas de Las Pavas, Arrasayal y Camarí. En este conflicto se inició por la FOBOMADE, donde la FOBOMADE sería el Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también por las comunidades afectadas. Este conflicto ocurrió en los ríos Grandes y Bermejo de la provincia de Arce, el departamento de Tarija y de la República Argentina. En este proyecto fue definido mediante un convenio binacional que era denominado el Acuerdo de Orán entre los gobiernos de Bolivia y también de Argentina, para que la construcción de las 3 represas de gran magnitud. Mediante un programa de computación llamado DataRON, que este programa consiste en que el proyecto se vaya construyendo a medida que avanzan los estudios de factibilidad. En este proyecto se tiene una inversión de 520 millones de dólares americanos y su objetivo es la generación de energía hidroeléctrica y regulación de la agua limpia para riego de más de 700 hectáreas, que en mayor parte era en territorio argentino, pero también tendrían impactos ambientales muy fuertes en Bolivia. En los aspectos positivos estaría la creación de empleos para la iniciación de la creación de las represas. También está la generación de energía eléctrica y la regulación de agua limpia para riego de más de 700 hectáreas. En lo negativo estaría la modificación de los procesos ecológicos y los ecosistemas afectando el hábitat natural de varios animales de las 2 reservas de la zona Tariquia y Baritú. Estaría la inundación del 1,3% de la reserva de Tariquia y la inundación de gran cantidad de tierras agrícolas en producción. También están los impactos sociales negativos al obligar a 350 familias a trasladarse a otros lugares. Está también la inundación de áreas boscosas y pérdida de muchas especies forestales. Entre lo interesante estaría un punto donde el Comité Cívico de Tarija decidió defender sus posibles regalías y no oponerse a las construcciones de estas represas. Siguiente. El otro, Brenda. Ya el otro conflicto sería la pesca comercial clandestina en el Beni. El generador de este conflicto serían los pescadores brasileros. Este conflicto ocurrió en los municipios de San Joaquín y Magdalena de las provincias de Mamoré e Ítenes del departamento del Beni.
La actividad que generó este conflicto fue la pesca comercial ilegal, donde se dice que desde el 1994 la pesca comercial clandestina realizada por lanchones brasileros se desarrolló en absoluta impunidad. Esta actividad se afectó al pacú, surubí, hasta las tortugas del río. Se calcula que anualmente se extraen de manera ilegal 600 toneladas de pescados para que el mercado brasilero, sin que los municipios y comunidades indígenas reciban ninguna compensación. En el aspecto positivo se identificó que el comercio clandestino de peces en Brasil se vio beneficiado. En lo negativo sería que el agotamiento de los recursos piscícolas para los municipios de San Joaquín y Magdalena. También está la contaminación de ríos por parte de los lanchones y sus motores. Y en lo interesante estaría la falta de ítems por parte de las autoridades al problema que enfrenta la comunidad indígena de la zona, ya que la pesca es un recurso fundamental para sobrevivir. Va a continuar mi compañera Brenda. Bueno, continuando con la explicación, yo les voy a explicar lo que es el modelo FPA, la fuerza impulsora. Bueno, como primer punto tenemos la tasa de crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional no se ha incrementado en los últimos años, lo que ocasiona agotamiento de nuestros recursos hídricos. Por otra parte, tenemos la demanda de los recursos hídricos por el uso agrícola, industrial y ganadero. Bueno, se dice que aproximadamente el 70% del agua extraída se utiliza para la actividad agrícola, lo que ocasiona la sobreexplotación de los recursos. El sector agrícola está retando de una forma indiscriminada a la salud de nuestro medio ambiente. Presión sobre el medio ambiente. El consumo excesivo del agua por el mal manejo. Les voy a dar un ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí ven unas imágenes sobre un sistema de microrriego. Por ejemplo, aquí en la comunidad de Cañitas, tenemos sistemas de microrriego, ¿no? Y se puede ver que existen dos tipos, ¿no? El uno que es a goteo y el otro que es aspersión. Y se puede ver ahí que un sistema derrochamos mucha agua, ¿no? Por el mal uso, y en el otro porque cae en forma de lluvia. Y el otro es a goteo, ¿no? Que es un poco más eficaz y no derrochamos tanta agua, ¿no? Que va directamente a la plantita. Luego tenemos la deforestación, debido a ello la contaminación del agua subterránea. Bueno, eso es debido a la insuficiente cobertura de servicios de tratamiento de alcantarillado y otros para mejorar su calidad. Estado. Las grandes pérdidas económicas. Bueno, por una parte tenemos, ¿no? Las grandes pérdidas económicas de ganaderos. Como podemos ver ahí hay imágenes que mueren, ¿no? Animalitos en el campo, o bueno, animales que son de cría, ¿no? Para sacar a la venta, están muriendo por la escasez del agua, de la sequía. Bueno, debido a eso, a la contaminación, no llueve. Bueno, en los últimos años se ve, ¿no? Que ha habido grandes pérdidas de ganado. Por otra parte, la desaparición de la biodiversidad a causa de las aguas contaminadas. Exposición.
las actividades de perforaciones de pozo. Perdón. La explotación de la actividad, de esta actividad no ocasiona la degradación de la calidad del agua bombeada y el hundimiento del suelo. Como se puede ver, no hay la perforación de pozos ocasiona muchos problemas. Como lo dije, la degradación de la calidad del agua y el hundimiento del suelo. Después tenemos los pesticidas utilizados en el campo de cultivo. Esta actividad también del fumigado en el campo de cultivo agrícola se filtra por los canales subterráneos y llegan a la red de consumo, provocando enfermedades, ¿no? Porque es agua contaminada o es agua que está afectada por los químicos de los pesticidas, bueno, lo consumimos y nos hace daño, ¿no? Después, para hacer frente a esta realidad, los cultivadores expanden las políticas de riego e incrementan el uso de fertilizantes y pesticidas con el objetivo de mantener altos rendimientos en las explotaciones agrícolas. Después, en efecto, en mayo de 1900, bueno, aquí les voy a explicar lo que mi compañera explicó, ¿no? Los conflictos. En mayo de 1974, el ingenio azucarero Unagro comenzó la expulsión de desechos, lo que ocasionó conflictos en el río Piraí. Otro tenemos la contaminación que se dio desde la época de la colonia, lo que ocasionó conflictos en septiembre de 1993 por las diferentes actividades piscícolas en el río Pilcomayo. La contaminación de la quebrada del 9 en Bermejo por desechos de la fábrica de azúcar fue desde 1966. Degradado del canal Tamengo para Dragado. la construcción. Dragado. Es dragado. Es como construir un camino en los ríos, se hace dragado. ¿Ya? Ya, del canal Tamengo para la construcción de la hidrovía Paraguay comenzó en el año 1998. Comunidades afectadas por la construcción de presas, Las Pavas, Arrazagal y Cambarí. Aquí tenemos las acciones preventivas, sería evitar la deforestación, concientizar con la población sobre el manejo adecuado del agua, aprobar leyes que estén netamente destinadas al manejo correcto de los recursos tanto en industrias, agricultura y ganadería, porque, bueno, hablo de ganadería y de la agricultura porque en este sector es donde más se consume el agua, ¿no? Donde más consumimos y a veces, bueno, las personas no tienen el conocimiento de qué daño están afectando o están haciendo al medio ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, como les decía, en la comunidad de Cañita, o bueno, más abajo, hay muchos puestos de ganadería en la cual ellos perforan pozos para extraer, ¿no? el agua subterránea y, bueno, ellos ven por beneficio propio, ¿no? Y no piensan en la contaminación o bueno, o en afectar, digamos, más allá que, ahí como les podría decir, ellos no piensan en lo que más allá va a ocurrir, digamos, debido a lo que ellos están haciendo, perforando y dañando al medio ambiente. Después tenemos las correctivas, asignar recursos para la solución inmediata para algún problema que vaya a suscitar las instalaciones de agua potable. Con esto digo, ¿no? Que a veces hay instalaciones de agua y que muchas veces se rompen cañerías o tiene algún problema, ¿no? Y el agua está derrochándose y no hay una solución inmediata, ¿no? Entonces, a eso me voy con correctivas de asignar recursos para la solución inmediata para algún problema. Eso sería, ingeniero. Ya, gracias. Les voy a hacer unas preguntas, ¿listo? A ver, Daniel, ¿por qué considera que es interesante la escala de las multas
con respecto de los daños que se causaban al medio ambiente. Bueno, yo creo que son interesantes ya que el nivel de las multas y las sanciones no son de la cantidad del tamaño que deberían al nivel de contaminación que se da entre ¿Deberían las ser empresas, mayores o menores? deberían ser mayores. Ya, Son- está bien. Después, Fernández, ¿qué será dragado? ¿Qué será dragar? Bueno, yo les voy a explicar. Si les dije, ¿no? Si una palabra no entienden, tienen que investigarla. Tienen ahí Google y le preguntan qué es dragado. No sé si ya la ha buscado ahorita mientras le estoy preguntando. ¿Qué será dragar? Dragar es lo que se hace en una hidrovía. Una hidrovía es un camino, pero se va a través de los ríos. Para que los barcos puedan pasar por los ríos, el río tiene que tener una profundidad determinada. Si es un río superficial o muy angostito, entonces los barcos no van a poder circular, ¿no es cierto? No sería para poder extraer barro o lodo, se podría decir, del fondo del mar, algo así. En este caso, de los ríos, ¿ya? Nosotros vemos que para construir los caminos pasan las topadoras, ¿no? Van sacando tierra, luego van compactando, le van poniendo unas capas de piedra, ripio y van compactando, ¿no? En cambio, en los ríos, en las hidrovías, van las dragadoras, van unos barcos que van removiendo el material que está en el fondo, eh, los sedimentos, el lodo, como dice su compañera, pero a la vez van removiendo lo que está al fondo, algunas sustancias tóxicas que se han depositado durante muchos centenares o miles de años, incluso heces fecales que se han depositado en el fondo se van removiendo y obviamente el río queda más profundo para que puedan pasar barcos más grandes, a veces más ancho para que puedan pasar, pero el río, como se ha removido todo ese material contaminado, queda con agua contaminada. ¿Ya? Eso es el dragado entonces. Ahora le quiero preguntar, ¿por qué le parece interesante que el comercio eh, clandestino, el comercio clandestino, ¿no? El comercio clandestino de peces del Brasil haya incrementado? ¿Era interesante o positivo? Interesante, pues, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos puesto en lo positivo porque, o Ya, sea, para que en el mercado brasilero, con eso, con el comercio clandestino, van aumentando este, mm, su factor económico, se podría decir así, ya, pero su economía, clandestino, ¿qué significa clandestino? que es ilegal, obviamente, ¿Y les ilegal. parece positivo que aumente lo ilegal? No. No, ¿verdad? Por Mm, qué se le llama clandestino? Porque en la época en la que está prohibido que se pesque, porque los peces están en la época de reproducción, si los pescan a los que se están reproduciendo, que tienen los huevos fertilizados, y los pescan antes de que pongan los huevitos, al año siguiente no va a haber peces. Entonces, por algo se prohíbe. Entonces, si aumenta el comercio clandestino es porque están pescando ilegalmente y los están vendiendo los peces, los pescados ya pescados, ¿no? Ilegalmente. Entonces se va a disminuir en los años siguientes, no va a haber un desarrollo sostenible, va a haber más bien una explotación y extinción de recursos pesqueros en el medio ambiente, ¿ya? Esas cositas entonces tienen que analizar. ¿Listo? Ya, Bueno, entonces, ya. Después, fuentes, em, ¿qué conflictos fue los que usted analizó o analizaron en el grupo para construir la matriz de fuerza impulsora, presión, el estado, la exposición, el efecto y las acciones correctivas? ¿Analizaron los conflictos de la lectura o analizaron otra situación?
los mismos conflictos de los que habló mi compañera. Ya. Por ejemplo, la reducción de la cantidad de peces, ¿en qué parte de la matriz entraría? Hablaba su compañero Daniel de la reducción de la cantidad de peces, la La reducción de la, contaminación del ya la reducción de la cantidad de peces en el Pilcomayo, que redujo de unas 700 u 800 toneladas métricas anuales a solo 40 toneladas anuales. Se redujo casi al 5% de lo que se, no, casi al 5, pues sí, casi al 5% de lo que se pescaba. Entonces, ¿a qué parte de la matriz de fuerza impulsora, presión sobre el medio ambiente, estado, exposición, efecto o acciones entraría esa reducción en la cantidad de peces? ¿A qué parte pertenece? Dice ingeniero, no le entiendo su pregunta. ¿A qué parte de la matriz? ¿Es una fuerza impulsora, es una presión, es un efecto, es un estado, es la exposición, es una acción correctiva, preventiva? ¿Qué sería esa reducción de peces? ¿A la presión sería sobre el medio ambiente? No. Para el efecto, Inge. Precisamente, ¿no es cierto? Es un efecto, es la reducción de los recursos pesqueros en este caso. Entonces, a todo el grupo en esta parte de la matriz han hecho otro análisis, no han analizado los conflictos que han estudiado al principio. Se han puesto a ver más el uso irracional del agua para los riegos y demás, pero no han analizado los conflictos que se han visto, por ejemplo, la contaminación del agua por los ingenios azucareros, el de Bermejo, el de Santa Cruz. No han visto el tema del dragado, cómo afectó, cómo se redujo la cantidad de peces en el Pilcomayo. Es decir, tenían que haber hecho el análisis del problema de los conflictos a partir de esos casos. Han tratado de hacer un análisis del contexto, está bien, pero la aplicación de la matriz era de lo que han leído en estos casos específicos. ¿Ya? Entonces, para el día del examen, cuando yo les dé un problema, lo van a hacer sobre ese problema. ¿Ya, jóvenes? No van a hacer sobre otras cosas. ¿Listo? Entonces, está bien, está bien. Se nota que tenían dominio de la presentación, estaban bien. Las presentaciones, algunas estaban un poco cargaditas, pero eso también ayuda a que sus compañeros se enteren bien de esas situaciones de esas situaciones problemáticas o conflictivas que se han dado con respecto a los recursos hídricos. Ahora, para todo el grupo les pregunto, eh, ¿fue bueno, fue malo el que hayan querido instalar esas tres represas entre Bolivia y la Argentina allí en el río Bermejo? Querían generar energía eléctrica y también querían usar esa agua para riego, tenerla lista para riego, más para la Argentina que para Bolivia. ¿Fue más bueno o fue más malo? El Comité Cívico quiso apoyar ese proyecto. Eh, ¿Ustedes qué opinan como grupo? Bueno, yo creo que la, fue más malo que bueno porque iba a inundar parte de Tariquia y Tariquía, otra Tariquía. Tariquía, perdón. Sí, Ujú. pero yo creo que eso iba a beneficiar más al lado argentino porque iba a dejar más contaminación, más inundación por parte del lado boliviano y no iba a ser de mucho beneficio para los bolivianos. Ya, bien, Daniel. ¿Alguien más quiere opinar al respecto sobre ese conflicto? ¿Alguno de las compañeras más? ¿Qué iba a pasar con las familias que viven ahí en esa reserva? ¿Qué iba a pasar con los bosques? ¿Qué iba a pasar con los animalitos?
sería muy contraproducente ya que iba a desplazar a muchas familias, iba a inundarse muchos forestales, se iba a perder fauna, flora y así. Se iban a construir 3 represas y se iba a inundar grandes extensiones de bosques, ¿no? Al inundarse los bosques, se pudren pues los bosques, se pudre la madera, los animalitos que viven ahí se ahogan, se mueren y las familias que viven asentadas ahí de familias indígenas que viven netamente de la actividad recolectora de lo que les dan los bosques o cazadoras de lo que hay en los bosques, entonces se iban a morir, tendrían que relocalizarse, ¿ya? Esto es en el río Bermejo, lo conocen el río Bermejo, es más o menos del ancho del río del el Pilcomayo, pero un poco más caudaloso, lo he visto cuando he ido por ahí, ¿ya? Y además iban a generar energía eléctrica. Están desesperados porque ya no hay gas. En Bermejo es donde vieron en la anterior clase, se comenzó con la explotación petrolífera en Bolivia en la década de 1920, ¿no es cierto? Y lamentablemente se explotó todo el petróleo allá y ya no hay. Actualmente en todo el mundo se están agotando los recursos hidrocarburíferos, vamos a ver más adelante. Quedan un par de décadas de derivados del petróleo y tal vez unas 3 décadas de gas. Nosotros éramos los que teníamos más gas en Latinoamérica, pero ya se agotó, ya no tenemos gas, ya no tenemos para exportar, ya no tenemos para el consumo interno y ya el gobierno en diciembre del año pasado le pidió a ENDE que ya no quemen gas, que ya no hagan energía eléctrica, porque ya no había gas para el resto del país, de las actividades económicas y sociales del país. Entonces se tiene una desesperación enorme para poder generar energía. Y una de las fuentes, hay varias fuentes alternativas, la energía solar, la energía eólica, que son las llamadas energías limpias. Radio Fides en Tarija está haciendo una campaña fuerte de que está utilizando energías limpias. Eh, y este caso específico de las represas en el río Bermejo eh, se está volviendo a dar. Ese conflicto se dio hace muchos años. Ahorita se está volviendo a dar el conflicto en Madidi, una gran reserva ecológica mundial que está ubicada en el Amazonas boliviano. En los grandes ríos bolivianos se quiere establecer las represas de Rositas y el Bala. Ahí se van a inundar miles de hectáreas para construir represas y que se tenga el agua suficiente para generar esa caída de agua y que se pueda generar muchos megas de energía eléctrica, como se tienen las plantas termoeléctricas de acá, la de Warnes. Entonces, de la misma manera se quiere generar, pero ya no quemando eh, combustibles fósiles como derivados del petróleo, como es el gas natural, si no se quiere usar la energía hidroeléctrica, que los eléctricos presumen que es una energía limpia, que no hace daño, pero el costo social y ambiental es terriblemente grande. Imaginen inundar miles de hectáreas de bosques del Amazonas, que son los pulmones del planeta, hacer desalojar a miles de familias indígenas que están asentadas ahí, ahogar a los animalitos que están viviendo ahí, va a ser un costo ecológico grande. Además que se van a desviar los cursos naturales de los ríos y en los lugares donde actualmente hay riego, ya no va a haber riego, ya no va a tener de dónde sacar agua para regar o para consumo humano. Entonces, se dice que no va a quemar, no se va a generar contaminación, pero sí va a haber agotamiento de recursos naturales. Entonces está en ese debate de si se construye o no esas represas de Rositas y El Bala para generar energía hidroeléctrica en nuestro país. En la Amazonía boliviana no hay montañas, no hay montañas para tener eh, la generación de energía hidroeléctrica por la caída de potencial. Entonces se tienen que construir esas represas, ¿no, jóvenes? Entonces, por eso está relacionado ese conflicto que han visto. Ya han hecho una buena presentación.
Solo para mejorar, para que el examen les vaya bien, también les recomiendo hacer la matriz de fuerza impulsora, la presión sobre el medio ambiente, el estado del medio ambiente, la exposición, los efectos y las acciones sobre el tema que les estamos dando. ¿Ya? Está bien, joven. ¿Ya está listo el siguiente grupo para exponer? Voy a poner pausa.